transcripción fonológica. La transcripción fonológica es la que se refleja de la expresión en el plano de la lengua, es decir, es lo interior de una palabra. Es como nosotros tal y como lo decimos. Ahora bien, la transcripción fonética refleja la expresión en el plano del habla, es decir, las variantes utilizadas por el hablante. Acá se utiliza el alfabeto fónico. Ahora bien, tenemos los fenómenos fonéticos y fonológicos. Acá se dividen varios fenómenos. Uno de ellos es el hiato. El hiato dice que son dos vocales que van juntas, pero a la vez, pero no van unidas. Un ejemplo sería ahí, leí y sonreí. Ahora bien, tenemos el otro que es el cirrema. Es tal y como nosotros lo decimos o lo pronunciamos. Por ejemplo, sería de esas. Otra de las cosas sería el seso. Es lo que se pronuncia con el sonido de la S en lugar de la Z. Otro es el yeísmo. Este consiste en que va ligado con la doble L y la Y. Por ejemplo, decimos calle o valle. La pronunciamos igual que la Y. Y continúa nuestra compañera. Vamos a entrar al nivel morfológico. En este es el que se forma a partir de pequeñas unidades. Dentro del nivel morfológico encontramos 9 categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Pues son los sustantivos, los adjetivos, preposiciones, determinantes, pronombres, conjunciones, intervenciones, adverbios y verbos. Ahora bien, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos no son nada más y nada menos que los nombres que le designamos a una persona, a un objeto o a un animal. Pueden ser propios o comunes, dependiendo. Dentro de un cuadro están clasificados de una manera correcta. Ahora, encontramos los adjetivos. Los adjetivos son las cualidades que se le atribuyen a nuestro sustantivo. Las preposiciones denotan destino, lugar, etc. Los determinantes, pues los determinantes son los que acompañan a nuestro sustantivo y van antes del mismo. Las conjunciones. Las conjunciones son pequeños conectores que unen a su vez de manera relativa dos oraciones largas. Por eso son nexos. Así se les considera las conjunciones. Pueden ser y, que, como. Las interjecciones, estas denotan emociones, sentimientos. Por ejemplo, ay, Y una característica bastante evidente es que va encerrada entre signos de admiración. Ahora encontramos a los adverbios. Bien, los adverbios se clasifican de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, de negación, entre otros. Los verbos nos dan la pauta del orden de la narración, ya sea que vaya en presente, en pasado y en futuro. ¿Y a través de qué lo vamos a notar? A través de la voz del narrador. Puede ser, también se le conoce como posterior, ulterior, es al tiempo pasado, y al anterior, que es lo que predecimos, es el futuro. Y el simultáneo es el que se da de manera presente, en el momento. Ahora bien, pero también tenemos el nivel sintáctico. Este nivel sintáctico es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no solo ponemos en práctica el nivel morfológico, sino que le agregamos además complemento circunstancial,
complemento directo, complemento de tiempo, entre otros. También clasificamos si es una oración subordinada o coordinada, si es una preposición juxtapuesta, si tiene verbos copulativos, si tiene si es de aposición. La aposición es cuando hablamos de sustantivos y que a la vez tienen relación unos con otros. Esa es una aposición. Esto lo vamos a ver en más detalle dentro de los siguientes cuadros. Erudita, menor, dulce, y eran las cualidades que se le adhieren a nuestro sustantivo o sujeto. Preposiciones y también locuciones. Preposiciones las cuales no tenemos. Preposiciones solo tenemos 4 y ahí parece cuántas veces se repitió dentro de nuestro texto. Determinantes son los que se le agregan, los que van antes, de nuestro sustantivo. Tenemos según el artículo son determinados, indeterminados, 2 son determinados. Posesivos, encontramos a uno que es mi, es de posesión, ¿verdad? Un poseedor solo es mío. Y aquí abajito encontramos tus, ya son también de un solo poseedor. Demostrativo, uno que demuestra lejanía, esas demuestra lejanía. Tenemos singular masculino, singular femenino, plural masculino y plural femenino. Neutro no se encontraba. Los pronombres, como decíamos, usted, por ella, ¿verdad? Usted le podemos decir a María, por ejemplo, se es relativo y está en primera persona. Y quién, pues son indefinidos, no se sabe quién, por eso es indefinido. Conjunciones, que y más. Solo 3 fueron encontradas. Interjecciones, ya dijimos, ¿verdad? Y es onomatopeica, porque es de sonido. Adverbios, tan, como, ya, no, nada. Solo se encontraron esos adverbios. Encontramos, como ya decíamos, de cantidad, tan, de modo, como, de tiempo, ya, y no, que de negación, y de cantidad, nada. Ahora encontramos los verbos. Los verbos están en modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Hay en presente, en pasado, en futuro no hay ninguno. En simple podemos ver que su mayoría son simples. Hay en primera persona, segunda persona solo encontramos a 3, levántate, anda y mira. Segunda persona nos referimos no a mí, sino a otra. En tercera persona no se evidencia, sí se evidencia, es, tiene y dispone. Él es, él tiene, él dispone. Son ejemplos. Singular también, su mayoría son singulares, solo encontramos 2 plurales. Irregulares solo son 2. Ahora vamos al nivel sintáctico. Este nivel es el más complejo. Esto es tan real como que usted tiene estas líneas en sus manos y se dispone a leer. Esto es el sustantivo, es el núcleo verbal copulativo. Porque el copulativo es estar o parecer. Tan real es el atributo como es el nexo, dijimos que también conocido como conjunciones, que es el complemento indirecto, usted, el núcleo del sujeto. Y tiene su núcleo predicado. En sus manos es el complemento circunstancial del lugar y es el nexo
dijimos en algún momento que era el que unía dos oraciones porque eran relativamente largas. Se dispone a leer en una perífrasis verbal porque son dos verbos dentro de uno mismo. Es proposición coordinada y proposición coordinada. Igual, ambas son preposición coordinada. Tenemos complemento circunstancial de tiempo porque dice una de esas tantas maneras. Mamá es el modificador directo. Núcleo del sujeto. Decíamos como núcleo del predicado. Es toda, hace una proposición. Esta es una proposición subordinada y juxtapuesta. Encontramos a posición, hermana de mi abuelita, maestra empírica y erudita, escritora de mi pueblo, madre de 4 maestros y un contador. Una posición, dije anteriormente, que era donde hablábamos de sustantivos que entre ellos hay relación. Entonces cumple con la característica, por eso es la posición. Encontramos otra perífrasis verbal cuando decíamos anda a carrear. Anda de andar y carrear es otro verbo. Complemento de compañía con tus hermanos. Complemento de tiempo encontramos también, ya es hora. Pasamos a la siguiente, Marito es el núcleo del sujeto. El nexo encontramos nuevamente como encontramos adverbios de negación, no. Ya también lo vimos en el nivel morfológico. Proposición juxtapuesta. Complemento circunstancial de modo. Aquí lo encontramos nuevamente con esa picardía inocente y propia del hijo chimpe y consentido. Es complemento circunstancial de modo. De cantidad más ay mamá encontramos una interjección. Complemento circunstancial del lugar, del lado de la cama. Para finalizar, y siguió en los brazos de Morfeo, saben que Marito es el contador. El nexo es la I. Esta oración se deriva de la anterior. Siguió es el núcleo del predicado en los brazos de Morfeo. Complemento circunstancial del lugar es donde está, en los brazos de Morfeo. Saben es el núcleo del predicado, que es el complemento directo. Marito es nuestro núcleo del sujeto, es núcleo del predicado, es copulativo, y el contador, que es el atributo. Y fin. Siguiendo con el desarrollo del tema, ahora estudiaremos el nivel microlingüístico. Para ello tenemos a nuestra compañera Jacqueline. Bien, para desarrollar el nivel microlingüístico lo hemos dividido en 5 puntos, los cuales tenemos como el primero, que es los factores del acto lingüístico. Como segundo punto tendríamos lo que es el rol, repertorio y variedades del habla. Como tercer punto continuaríamos con lo que es la situación de estilo, siguiendo con las variedades del código de lengua y finalizando con los ámbitos descriptivos. Jacqueline, ¿pero en qué consisten los roles y los repertorios? Según Sara Bolaños, definimos como los roles como la actitud que toma el hablante a la hora de estar interactuando con el otro, mientras que los repertorios son los diferentes tipos de expresiones del hablante. Como por ejemplo encontramos que en nuestro texto narrativo el señor Luis Armando Castaneda cuenta con lo que son diferentes tipos de repertorio, como por ejemplo el cultural, el político, el religioso y el profesional. Pero para poder yo seguir explicando los otros puntos, analizaremos por medio de los siguientes cuadros. En los factores del acto lingüístico analizamos que el
emisor en este caso sería el profesor Luis Armando Castaneda, quien nos relata algunas anécdotas de Santa Catarina Mazahuat, mientras que nosotros decodificamos el mensaje, nos convertimos en los receptores. El mensaje nos llega por medio de un canal que en esta ocasión es el aire y el celular con el que se graba. Se presentan varias circunstancias del hablante, esto haciendo uso de las variables del análisis del contexto sociocultural según Fishman y Berruto, como cuáles, cuál variedad de cuál lengua. Ambos interlocutores hablan el español salvadoreño y ninguno utiliza un lenguaje especializado, sino que los dos usan un habla coloquial. ¿A propósito de qué? El propósito del entrevistador era lograr captar algunos testimonios, ya sea sobre sus rutinas cotidianas, cómo se vive en la comunidad o algunas historias relatadas por los habitantes del lugar. El propósito del entrevistado era narrar una historia que resumiera un poco las rutinas de los mazagüeños, así como las necesidades de los mismos. ¿Con cuáles interlocutores? Como lo decía anteriormente, el entrevistado en esta ocasión es el profesor Luis Antonio Castaneda. El entrevistador, nuestro compañero Irving Villalobos, mientras que nosotros nos convertimos en oyentes. Cuando el día 8 de septiembre del 2015, alrededor de las 8:30 de la mañana, donde en Santa Catarina Mazahuat, dentro del complejo educativo Salaverría, específicamente frente a los cafetines del centro escolar. ¿Cómo? Pues la conversación fue bastante flexible y directa, ya que el ambiente era bastante ameno, confiable, y nos encontrábamos sentados en la banca del cafetín del centro escolar. Pasamos a lo que son el rol, repertorios y variedades del habla. Para empezar, definiremos lo que son los roles según Sara Bolaños. Dice que los roles son la actitud que el hablante asume a la hora de interactuar con el otro. En el caso del profesor Luis, destacamos no solo un rol, sino que varios roles que van más allá de su profesión como maestro. Aparte de ser maestro, él es encargado de actividades culturales del municipio, es subdirector, colaborador de su iglesia en actividades eclesiásticas, es padre de familia, a la vez es hijo, hermano y amigo. Dentro de las comunidades lingüísticas se instauran lo que son los repertorios. El concepto de repertorio hace referencia a las distintas formas que utiliza el hablante para poder expresarse. En el caso del profesor Luis tenemos el uso variado de repertorio, que lo detallamos a continuación, que es el religioso, como por ejemplo el gracias a Dios. Como por ejemplo de cultural tenemos algunas palabras propias de Santa Catarina Mazahuat, como por ejemplo chimpe, sacaleche, pupusatecacaemico, entre otras. Tiene un repertorio profesional y también pudimos concluir o analizar también que tenía un repertorio político. Pasando a lo que es la situación y estilo, analizando nuestro texto narrativo, en la situación social, la situación es una entrevista. El tiempo se dio desde las 8:30 a las 11 de la mañana. El espacio en la escuela Complejo Educativo Salaverría. Los autores: Cristian Lazo, Ada Gabriela Martínez, Yancy Tejada, Xiomara Centeno, Irving Romero y Jacqueline Torres. El entrevistado fue el profesor Luis Armando Castaneda. En la situación y estilo, se dice que hay dos formas de la misma lengua y dos variables de ellas son la denominada alta y la denominada baja. La denominada alta es para usos oficiales o textos escritos.
El profesor Luis Castaneda, dentro de su círculo social, se ve en la necesidad de recurrir a esta variedad alta, puesto que sus diferentes roles así lo exigen. Ya sea como profesor, tiene que usar un vocabulario correcto con los estudiantes y compañeros de trabajo en distintos contextos, en clases o reuniones o aún en eventos educativos. En la denominada baja o de uso familiar y cotidiano también hace uso de esta variedad baja, porque como lo decíamos anteriormente, además de ser maestro, también es esposo, es padre, es hijo. Entonces su vocabulario no es como tan exigente, sino hasta cierto punto coloquial, claro, o sea, sin caer en lo vulgar. La diferencia es que no hay mayor tecnicismo. Además, como amigo, su lenguaje será más libre y entendible. El profesor, en el caso del profesor Luis Armando Castaneda, se utilizan ambas variedades, esto a raíz de los roles que él desempeña dentro de la sociedad. Siguiendo con la variedad del código lengua, en nuestro texto narrativo analizamos el código usado es el español, el repertorio es del español salvadoreño relacionado con otros idiomas que se hablan en El Salvador y propio también del hablante. Las variedades del español salvadoreño y del hablante mismo. En su función contextual tenemos como subcódigo que el lenguaje que la persona utilizó en esa ocasión fue bastante adecuado. El léxico de un docente, puesto que tiene ya es un estudio superior y ejerce una carrera. El registro, se detectó en él un acento propio del lugar, un tono bastante adecuado al contexto. Su relación hacia los entrevistadores y oyentes fue bastante ameno y muy amistoso y permisible. En lo geográfico, en las lenguas regionales, tenemos que el español salvadoreño en el municipio de Santa Catarina Mazahuat, que en el departamento de Sonsonate. En algunos casos se enmarca mucho lo que es la utilización de la Z. En lo social tenemos el habla popular o vulgar. Los dos factores son bastante reconocidos en la población mazagüeña. Y el habla estándar, que es un lenguaje coloquial, pero también logramos encontrar que también se usan lo que son las jergas del maestro, la adaptación a la situación en variedad de palabras. Como punto final, analizamos lo que son los ámbitos descriptivos. De acuerdo con Sara Bolaños, un ámbito puede definirse como una o varias esferas dentro de las cuales se mueven cotidianamente el individuo. Esto es a diferencia del rol. Esto se da de acuerdo a lo que es la situación en la que se presente. Podemos detallar a continuación algunos ámbitos en los que nuestro sujeto de investigación se identifica. En el ámbito familiar, el profesor Luis, como anteriormente lo habíamos dicho, es padre, hermano, esposo e hijo, con que este ámbito no puede quedar fuera. Pese a no ser mencionado en la entrevista que se tuvo con él, se pudo constatar tal ámbito mediante la observación de los estudiantes y el contacto con la comunidad. En el ámbito religioso es un ámbito bastante marcado en lo que son las conversaciones que se tuvieron con él. Él regularmente es miembro de una iglesia católica donde en ocasiones participa como lector de los salmos. En el ámbito del trabajo, mencionábamos que él es profesor y subdirector de una institución pública del municipio. Muchas de las pláticas que se tuvieron con el profesor se llevaron a cabo en la institución donde él labora. Y en el ámbito de relación con la administración de la Casa de la Cultura, el profesor Luis se mantiene como en bastante contacto con el director de la Casa de la Cultura, con quien organiza eventos culturales con la finalidad de rescatar
las tradiciones mazagüeñas y en general las salvadoreñas. Siguiendo con el nivel semántico de nuestra investigación, contaremos con la ayuda de nuestra compañera Gaby. Pero a ver, Gaby, cuéntame, ¿de qué trata la semántica y cómo la podemos relacionar con nuestra narración que ha sido proporcionada? Pues fíjate, Jacqueline, que la semántica es la rama de la lingüística que estudia las relaciones de los significados de las palabras, que generalmente se utilizan dentro de un contexto y son utilizados de una manera popular. Pero ¿cómo lo podemos relacionar? Pues para ello estudiaremos el nivel semántico, dentro del cual vamos a aplicar los cambios semánticos que hemos encontrado en el desarrollo y en el transcurrir del texto. Para ello, estudiaremos y analizaremos los siguientes cuadros. El primer aspecto que vamos a analizar dentro del nivel semántico es la línea de significación básica, dentro del cual lo hemos clasificado de acuerdo a los niveles de pertenencia. En este caso, el nivel de pertenencia es el trabajo. Los semantemas encontrados son maestra, escritora, contador, y han sido relacionados de acuerdo al rasgo que pertenece. Si es remunerado, si es una carrera, qué lugar de trabajo ocupa, ya sea la escuela, la casa, la oficina, qué tipo de trabajo tiene, si es profesión u ocupación. En el siguiente cuadro tenemos el nivel de pertenencia, que es la familia. Los semantemas encontrados son mamá, tía abuela, hermanos, abuelita, hijo. Y los rasgos con los que han sido relacionados y al que pertenece es la compatibilidad sanguínea, si comparten genes, qué generación familiar pertenece, si es a la primera o a la segunda o a la cuarta. ¿Qué líneas posee, si es ascendente o descendente? En el siguiente cuadro está el nivel de pertenencias relacionado al movimiento. Los semantemas encontrados son levantarse, acarrear, darse la vuelta y andar. Los rasgos de pertenencia son movimiento, rapidez, cambio de sitio y progresión en el espacio. Dentro de las líneas isotópicas estudiaremos el campo semántico y la familia de palabras. El campo semántico se ha realizado de acuerdo al nombre de los caseríos. En este caso tenemos el caserío Los Gutiérrez, Los Machado, Los Peña, Los Vázquez, Los Reyes, Los Díaz Martínez. Por ende, el campo semántico que encontramos en este sector serían los apellidos. Dentro de la familia de palabras se ha estudiado el nombre de los cantones, que son Santa Catarina, San Cayetano, Santa Anita, Santa Rita y San José. La familia de palabras a las que pertenece este sector sería san o santo. Dentro de los aspectos lexicales estudiaremos y descubriremos si hay nahuatismo y toponimia referente a su significado. El nahuatismo, según la investigación, descubrimos que no se refleja en el texto de análisis que se retomó como base. Sin embargo, en la zona donde se fue a tomar el relato, sí es un pueblo que tiene historia náhuatl. Dentro de su toponimia y significado, descubrimos que Mazahua significa lugar que tiene venados y proviene del náhuatl Mazahuat, Mazahuatán y Mazahuat. Dentro de las figuras semánticas descubrimos está el retrato, la etopeya, la exclamación, la interrogación o pregunta retórica, la hipérbole, el eufemismo y la onomatopeya. El retrato se plasma cuando en el discurso dice: hijito, insistía su dulce y bella madre. En la etopeya, en la parte que dice: hermana de mi abuelita, maestra empírica y erudita, escritora de mi pueblo, madre de 4 maestros y un contador, le decía al menor con cariño. Y la exclamación lo vemos cuando Marito dice: ay mamá, más madrugó el que la perdió.
En la figura de interrogación o pregunta retórica la descubrimos cuando dice: Marito, ¿cómo se llamaba ese chimpe sacaleche? En la hipérbole está: mira que el niño que madrugó, una bolsa de oro se encontró. Dentro del eufemismo tenemos la palabra empírica, que se refiere a un conocimiento experimental. Cuando dice erudita, nos quería decir que la señora era sabia, experta, y cuando dice acarrar, lo que quiere decir es conllevar. Y en la onomatopeya, cuando dice que solo pujaba. Gerard Genet ha elaborado una de las metodologías más completas y coherentes para el estudio del relato, partiendo del análisis del libro En busca del tiempo perdido. A continuación vamos a tratar de aplicar la terminología que Gerard Genet utilizó en su análisis en nuestro relato. Genet en su teoría divide en tres la parte estructural del análisis del relato, cuáles son el modo, el tiempo y la voz. A partir de eso nosotros vamos a estudiar nuestro relato. Perfecto. Orden temporal. El orden temporal es como se da la cadena de acontecimientos dentro de un texto. Podemos tener relato lineal y relato fragmentado. Como lo dice, ¿verdad? El relato lineal consiste en que un relato inicia y finaliza en ese mismo orden. En el relato fragmentado podemos tener que puede empezar del final y terminar en el inicio. No lleva un orden en sí. En el relato fragmentado existen dos tipos de anacronías, que pueden ser analepsis y prolepsis. El orden temporal de los hechos dentro de nuestra narración está fragmentado. Se presenta específicamente una anacronía, la analepsis interna. La analepsis interna hace referencia a hechos que ocurrieron en el pasado y que transgieren el relato o el orden lógico del relato. En el texto encontramos la frase: más madrugó el que la perdió, haciendo referencia a un hecho en el pasado. Frecuencia narrativa. La frecuencia narrativa hace referencia a la periodicidad de los acontecimientos dentro de la narración. Genet los divide en cuatro: en el relato singulativo, en el relato anafórico, en el relato repetitivo y también en la silepsis. Dado que los acontecimientos en nuestro relato solo se dan una vez, encontramos un relato singulativo. Probablemente esto se da a que nuestro narrador es un educador y un escritor del pueblo. Dentro del tiempo narrativo, Genet distingue dos grandes dimensiones: el tiempo del discurso, que es cómo un narrador presenta los hechos, y el tiempo de la historia, cómo se presentan los hechos dentro de la narración. Para el tiempo de la narración es necesario recordar los tiempos verbales, a su vez, y están íntimamente ligados con el modo de la narración. El tiempo de la narración en esta oportunidad, dado que la mayoría de los verbos están encontrados en el tiempo pasado y en pretérito, podemos decir que nos enfrentamos a una narración ulterior, definida como todas aquellas acciones que ya sucedieron en el pasado. Focalización. ¿Qué es la focalización? Es el ángulo de visión que puede tener el narrador en cuanto a la historia, y Genet clasifica tres tipos de focalizaciones. ¿Cuáles son? Focalización cero, focalización interna y focalización externa. En cuanto a la focalización, tenemos que es una focalización externa, ya que el narrador nunca se ubica dentro de los hechos, lo hace teniendo una visión desde afuera de los hechos. De acuerdo con Genet, no se trata acá de los géneros literarios, sino más bien a la manera en cómo se cuenta el relato o la historia. Por lo tanto, se determinan dos tipos: el estilo indirecto y el estilo directo. Para determinar el estilo narrativo, es necesario tomar en cuenta el modo en el que los verbos se ejecutan. La mayoría de los verbos se han ejecutado en el modo indicativo del tiempo pasado. Por lo tanto, podemos decir que estamos frente a un estilo directo. A los cambios que pueden darse dentro de la narración y las situaciones narrativas es a lo que Genet llamará niveles narrativos, y para esto propone tres: el nivel extradiegético, intradiegético y metadiegético. El nivel narrativo va muy de la mano con el tipo de narrador.
En esta ocasión nos encontramos con el nivel narrativo extradiegético, puesto que el narrador está situado desde fuera de la historia misma y todo está narrado en tercera persona, es decir, nos encontramos frente a un narrador externo. Tipo de narrador. Según Jennett, este puede ser clasificado según su ubicación dentro del texto narrado y puede clasificarse en 4. Tipo de narrador extradiegético, intradiegético, autodiegético y metadiegético. En cuanto al tipo de narrador que encontramos en nuestro texto, podemos decir que es extradiegético. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque simple y sencillamente nuestro narrador nunca se incluye dentro de los hechos, lo hace desde afuera. Matriz actancial. Es el resultado de la integración de los elementos de la narración, que están interrelacionados por el eje de la comunicación y el deseo. A continuación nos presentamos frente a la matriz actancial, que se comunica a través del eje de la comunicación, que es una línea horizontal, Y el eje del deseo, que es una línea vertical. Tenemos varios elementos que se comunican y están interrelacionados unos con otros. Vamos a iniciar con el destinatario. El destinatario es en sí el sujeto que quiere que otra persona realice el objeto, en este caso, Mamachila. El objeto en este caso sería lo que desea Mamachila: acarrear agua, que el niño vaya por el agua. Y así como lo ha dicho Cristian, el destinatario es Marito, pues es él quien recibe la acción o el objeto. Dentro de esta zona de acá nos encontramos con otros componentes de la matriz actancial. Tenemos el oponente, y es quien pone un obstáculo para que el objeto no llegue a su destinatario. En este caso es Morfeo. El sujeto, Mamachila, como siempre, busca que el niño cumpla el objeto, que sería ir por el agua. El ayudante, que es el apoyo, la motivación para que el destinatario realice esto y del cual el sujeto cumpla su función, es una bolsa de oro, pues esto representa una motivación, de manera que Marito pueda levantarse y pueda ir por ello. Tipo de narrador. Niveles narrativos. Dentro de los actanciales. Esta coordinación elementos de la narración están en constante comunicación con el eje. Espérate.